Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría. Él te ama, 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 Él te ama,
transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Para bien, tuya es la victoria. Hermano, qué gusto saludarle un domingo más. Nos alegramos de saber que a través de este medio podemos conectarnos. Y yo quiero que me acompañe ahí donde está, que podamos entregarle este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque nos has permitido una vez más conectarnos para poder aprender más de tu palabra. Señor, te pido que por favor puedas hacer nuestro corazón una tierra fértil y que tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundante en tu tiempo, Señor. Te pido por favor que este tiempo lo tomes tú y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y que esa palabra sea una palabra rema, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que pronto pongamos esa palabra en práctica. Confiamos, Señor, en que este es tu tiempo. Te pido que pueda ser medio a un lado y que seas tú, Señor, quien nos hable a nuestros corazones. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, estos domingos hemos estado hablando de la serie que Jesús es nuestro mejor regalo y hemos hablado del amor, que sabemos que el Señor nos amó tanto, que envió a nacer a su Hijo en medio de nosotros. Hemos estado hablando acerca de la salvación, ese regalo maravilloso que nos permite acceder a una vida eterna. Y el domingo pasado hablamos acerca de la libertad, esa libertad que el Señor nos trajo junto con la salvación, que ha quitado nuestras cadenas y nos ha permitido ser libres. Y sabe que en este día yo le preguntaba al Señor que quería hablar a nuestros corazones y Él ponía una palabra específica en mi corazón y yo quiero que me acompañe en Mateo 1:23 y dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Sabe? Este es un nombre del Señor, es el nombre de Jesús que es uno de los nombres que más me gusta porque es una promesa que el Señor nos dio. Y sabe que Jesús
el Señor profetizó el nacimiento de Jesús, lo profetizó a través del profeta Isaías mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes que Jesús naciera. El Señor lo dijo a través de sus profetas y dijo: va a nacer un niño que se va a llamar Emmanuel. Y Emmanuel, la Biblia dice que es traducido Dios con nosotros. ¿Y por qué la Biblia hace este énfasis en la traducción del nombre del Señor? Porque el mensaje inicialmente era para los judíos. Y el Señor se toma el tiempo a través de las personas que escribieron la palabra de decir traducido es, porque eso significa que ya no es solo una promesa para los judíos, sino es una promesa para todos nosotros. Y yo le decía que es el nombre que más me gusta del Señor, porque es una promesa para el presente y para nuestro futuro, que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús nació, el Señor nos dijo: aquí, a partir de hoy ya no vamos a estar solos, a partir de hoy ya no va a existir soledad, a partir de hoy es una promesa que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y sabe, acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar un acontecimiento importante que para nosotros significa ese nacimiento. Pero quizás en algún momento hemos pasado algún tiempo difícil y eso no nos ha permitido poder celebrar como deberíamos celebrar la Navidad, que significa que el Señor ha nacido. Pero yo creo que es porque muchas veces no hemos abrazado esa promesa que de Emmanuel, que Dios siempre va a estar con nosotros. En Salmos 105 dice: Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios siempre es un Dios bueno? Que siempre es el mismo y su fidelidad jamás cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la situación por la que usted y yo hemos estado atravesando, eso no tiene nada que ver con la promesa que el Señor hizo. Que Emmanuel, Dios con nosotros, significa que aunque hoy termine la Navidad, que aunque hoy termine un año, que aunque hoy termine una etapa en nuestra vida, el Señor siempre, dice la Biblia, dice el salmista, que el Señor siempre va a ser el mismo y que su fidelidad nunca va a cambiar. Y yo creo que esa es una promesa que tenemos que abrazar todos los días, independientemente de que hoy se termine la época navideña, el Señor sigue siendo el mismo. Y esa promesa de que Emmanuel siempre va a estar con nosotros también sigue vigente para hoy, sigue vigente para mañana, sigue vigente para el año que estamos por iniciar. Y es que en estos momentos tan difíciles que atravesamos, que nos impide muchas veces ver esa promesa, nos hemos preguntado si realmente el Señor, esa promesa se ha cumplido en nuestra vida, que si Emmanuel siempre ha estado con nosotros, porque quizás a veces es muy fácil decir, Dios es bueno, Dios siempre el mismo, cuando estamos atravesando momentos felices de nuestra vida, cuando todo va bien, cuando la vida familiar va bien, cuando tengo la mesa llena de tamales, cuando tengo un pavo, cuando tengo algo para poder celebrar. Pero ¿qué pasa en esos momentos cuando no hay nada? Cuando definitivamente es difícil decir Emmanuel, Dios con nosotros, porque pensamos que el Señor no está, porque quizás hoy no hay dinero para poder celebrar, quizás hoy no hubo regalos para sus hijos, quizás hoy se quedó sin trabajo, quizás dio todo lo que tenía y está pensando qué va a pasar con usted el día de mañana. Quizás en esos momentos qué difícil es decir Emmanuel, Dios con nosotros, porque nos sentimos solos, sentimos que Dios realmente no está con nosotros. Pero ¿sabe, hermano? En la Biblia hay un sinfín de historias en las que nos habla acerca de la bondad y la misericordia del Señor, pero yo creo que hay una en específico en la que nos puede enseñar tanto, y es una historia que muchos conocemos, y quiero que me acompañe a Juan 11:1. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Sabe, hermano? Dice que el Señor, hay partes importantes que tenemos que analizar en esta historia, y dice que el Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro. El Señor realmente amaba a esta familia. También dice algo importante, y dice: cuando escuchó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sabe que el Señor en ese entonces, Él estaba en Jerusalén, y dice que Jerusalén estaba muy cerca de Betania? Entonces podemos analizar 3 cosas. El Señor amaba a esta familia, el Señor escuchó con 2 días antes de anticipación de que Él muriera que estaba enfermo, y también dice que estaba muy cerca de Betania, donde ellos vivían. ¿Qué quiere decir? Que nada le impedía al Señor inmediatamente ir a buscar a Lázaro para poder ayudarles, nada le impedía, si realmente amaba a esta familia, ir a ayudarles. Pero entonces, ¿por qué el Señor se queda 2 días más se queda 2 días más después de escuchar esto?
Él tenía un propósito. Y sabe que muchas veces nosotros podemos pensar que el Señor no está con nosotros como María y Marta lo pensaron. Y hay un personaje más en esta historia. En el 16 podemos ver que hay otra persona que se llama Tomás, es uno de los discípulos, y le dice el Señor, cuando el Señor le dice que Lázaro ha muerto, el Señor le dice a sus discípulos 2 días después que se dirijan a ese lugar, y sabe que Tomás toma una actitud y dice, bueno, vamos nosotros también y vamos a morir también. Y sabe que esto me hacía sentir el Señor que muchas veces nosotros nos portamos como Tomás, que pensamos que estamos en una situación difícil y que vamos a morir en el proceso, que vamos a morir en todas esas circunstancias difíciles que estamos atravesando, porque pensamos que el Señor no está con nosotros, porque pensamos que el Señor conoce nuestra necesidad y aún así decide no actuar. En esta historia podemos ver que el Señor estaba tan cerca, pero Él decidió no llegar, y pudo haber llegado porque Betania y Jerusalén estaban cerca, porque dice que también el Señor amaba a esta familia. Y usted no me dejará mentir que cuando escucha que alguien que amamos, que alguien que apreciamos está pasando por una situación difícil, hacemos todo lo que está en nuestras manos para movernos inmediatamente, porque sentimos la necesidad, sentimos que nos necesitan y sentimos que debemos de estar ahí. Pero el Señor, estoy segura que también lo sentía, porque dice que los amaba, pero Él decide no moverse. Y sabe que en Juan 11:17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sabe, hermano? Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo aún antes que Lázaro falleciera. Y llega después de 4 días que él ya tenía de haber estado enterrado. Usted no me dejará mentir que cuando alguien fallece hay que enterrarlo en el día siguiente, porque pues es el proceso humano que empieza con el tema de la descomposición. Pero Jesús aparece 4 días después, tratando de llegar a ver si podía ayudarle a esta familia. Pero ¿por qué aparece 4 días después? El Señor pudo aparecer antes de que Él muriera, pudo aparecer cuando Él estaba enfermo, porque María y Marta le mandaron a avisar, pero Él llegó 4 días después. Y qué difícil habrá sido para María y para Marta sentirse amadas. El Señor dice que Jesús amaba a Marta y a María, pero qué difícil fue para Marta y María saber que le mandaron a decir a Jesús que Él estaba enfermo para que recibir su ayuda y Jesús no llegó. Qué difícil haber sido para ellas ver que habían mandado el mensaje y Jesús no les había respondido. Qué difícil habrá sido para ellas haber enterrado a su hermano y que Jesús no haya llegado cuando según ellas el Señor las amaba. Y usted no me dejará mentir que si estamos en ese lugar podemos cuestionar muchas veces si lo que dice el salmista es cierto, que Dios siempre está con nosotros, que lo que dice Mateo, que la promesa de Manuel Dios con nosotros es cierta. Porque como humanos muchas veces nosotros hay interrogantes en nuestra vida, nos preguntamos muchas veces si de verdad Dios está con nosotros. Y Marta y María tenían razón para preguntarse si Jesús realmente las amaba, si Jesús realmente estaba con ellas, porque no llegó, no atendió su llamado, no atendió el mensaje que ellas esperaron, no llegó cuando ellas querían que llegara. Y sabe que esto me llevaba a otra historia también acerca de Job. Job, dice la Biblia, que era un hombre íntegro, que era un hombre correcto, pero todos conocemos la historia de Job. El Señor le da permiso al enemigo para poder tocarlo. Y sabe que en su proceso difícil llegan amigos de él, y en Job 4, del 7 al 8 dice, ponte a pensar, quien sea inocente ha aparecido, ¿cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Sabe que uno de los amigos de Job había aparecido en el momento más difícil para Job y a decirle, si el Señor no está contigo, ponete a pensar que qué inocente ha perecido. Si tú eres inocente no estarías pasando por una situación difícil. Si tú fueras una persona íntegra, el Señor no te había destruido. Y dice, la experiencia me ha enseñado que los que siembran desventura cosechan desventura. Le estaba diciendo, es tu culpa por estar atravesando un proceso difícil, el Señor no está contigo, el Señor no está a tu lado, el Señor no está pasando por este proceso difícil contigo. Y sabe que en Job 35:15 dice, más ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor. Job, en medio del proceso difícil, sabía que lo que él estaba atravesando, aún en medio de su dolor, aún en medio de su momento difícil, el Señor estaba con él. Y en Job 42:7 dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz al inicio llegó a decirle a Job
que el Señor no estaba con él, que él tenía la culpa por estar viviendo ese proceso difícil, que la culpa era de él, que él estaba solo, que él estaba enfermo y que nadie más lo podía ayudar. Y el Señor aparece primero para corregir a sus amigos y le dice: todo lo que ustedes han dicho de mí no es cierto. Sabe que no es cierto porque el Señor, aún en medio de nuestro momento difícil, la promesa que hizo en Isaías acerca de que Emmanuel siempre iba a estar con nosotros, sigue siendo así. Aunque Job estaba pasando por un momento difícil, el Señor no lo había abandonado. El Señor no había dejado a Job en medio de su enfermedad, el Señor no lo había desamparado, el Señor no había vuelto su espalda y lo había dejado solo atravesar por ese momento difícil. ¿Y por qué el Señor traía esa palabra a nuestra vida hoy? Quizá usted diría: pero si eso no tiene nada que ver con la serie. Sí, porque Jesús lleva un nombre, y es un nombre que usted y yo debemos de recordar todos los días, y es que Él siempre está con nosotros. Y en medio de nuestro momento difícil, en medio de la adversidad, en medio de haber celebrado una época difícil, el Señor hoy trae a nosotros esa promesa de su nacimiento, y es que su nombre es Emmanuel. Y Emmanuel no se termina hoy con la Navidad, Emmanuel no se termina hoy 24, 25 de diciembre, Emmanuel no se termina un 31 de diciembre, Emmanuel, Dios con nosotros para todas las épocas del año. El Señor atravesó el momento difícil con Job y aparece para corregir a sus amigos y para decirle: lo que ustedes dijeron de mí no es cierto, porque yo siempre he estado con Job. Y el Señor aparece en la vida de María y de Marta, y en Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Sabe que Jesús llegó 4 días después de la muerte de Lázaro y aparece para decir: Lázaro, ven fuera? Y hay algo muy importante, hermanos. Antes de que Jesús apareciera para poder resucitar a Lázaro, dice que Marta sale primero al encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Marta ni siquiera sale a darle la bienvenida al Señor, y es razonable, ¿verdad? Marta estaba pasando por un proceso difícil, su hermano acababa de fallecer, y lo primero que hace es salir y culpar al Señor. Y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. Si tú de verdad nos hubieras amado, no hubieras dejado que Lázaro, tu amigo, falleciera. Después el Señor le dice: manda a llamar a María, y María sale al encuentro y le dice lo mismo: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque Marta y María se sentían solas, ellas sentían que el Señor no las había ayudado, ellas sentían que su amigo, que Jesús, no había respondido a su llamado. Y sabe que quizás muchos en este momento nos estemos sintiendo como Marta y María, y que le digamos: Señor, si tú hubieras estado aquí, todo esto no hubiera acontecido. Señor, si tú de verdad hubieras estado a mi lado, esa hubiera sido una Navidad diferente. Si tú hubieras estado conmigo, no me hubiera faltado dinero. Si tú hubieras estado conmigo, no hubiera faltado sanidad. Si tú hubieras estado conmigo, no me hubieran dejado sin trabajo. Si tú hubieras estado conmigo, hubieran pasado un sinfín de cosas. Pero sabe que el Señor había aparecido en el momento específico, aún cuando habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro, para demostrarle a esa familia que Él realmente los amaba. Y quizás la manifestación no hubiera sido como ellas querían que pasara antes, que ellas no hubieran querido atravesar por un entierro, que ellas no hubieran tenido que pasar por un desprendimiento físico con su hermano. Quizás ellas hubieran querido que apareciera inmediatamente, que ellas clamaron, pero el Señor decía aparecer 4 días después porque Él tenía un propósito, y era que el Señor dice que Él mismo dice en esa historia que le fue necesario para que la gloria hubiera sido para el Señor. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó de entre los muertos, y ese fue un milagro maravilloso. Y el Señor aparece para decirle a Marta y a María: quizás no estuve cuando ustedes quisieron, pero Él llegó en el tiempo correcto, Él llegó en el tiempo específico, Él llegó en el tiempo exacto, porque el tiempo del Señor siempre es perfecto. Y quizás hoy nosotros le estemos diciendo: Señor, si ya todo ha muerto, Señor, si ya no hay nada más que hacer, Señor, hemos estado solos durante este tiempo. Porque si bien es cierto que difícil hubiera sido para Marta y María poder decir: Emmanuel, Dios con nosotros, porque en ese momento seguramente ellas se sintieron solas, seguramente ellas se sintieron desamparadas, pero el Señor siempre aparece. Y hoy el mensaje es ese: decirle, hermano, que si usted está atravesando por un momento difícil como Marta, como María, quizás no ha perdido a nadie, o quizás sí ha perdido a alguien. El Señor me hacía sentir que quizás muchos hoy tuvieron una cena y hubo una silla vacía, que no estuvo su familia completa. Quizás muchos tuvieron pérdidas, no solo económicas en este año, sino tuvieron pérdidas de familiares. Quizás hoy alguien que usted amó ya no está con usted, pero el Señor le dice que en medio de ese dolor, que en medio de ese momento difícil, el Señor está con usted.
Y esa es la promesa de la Navidad. No es celebrar un 24 de diciembre y que a las 12 de la noche se quemen cohetes y ahí se terminó la Navidad. No es celebrar un 25 de diciembre que a las 12 del mediodía todos nos abrazamos y de ahí hasta el otro año. No, esa no es la promesa de la Navidad. La promesa de la Navidad es que Dios siempre va a estar con nosotros. Si usted hoy perdió un trabajo, el Señor está con usted. Yo estoy segura que quiere obrar a su favor, que quizás hoy como Marta y María estemos pensando, Señor, si tú hubieras estado aquí esto no hubiera acontecido. Señor, si tú hubieras venido antes, esto no nos hubiera pasado. O quizás esté como Job, que lo perdió todo, que está pasando por algún proceso de enfermedad. Quizás ya llegó alguien a decirle que usted está cosechando lo que usted sembró, que por ser mala persona, que por ser pecador, que es castigo, que es juicio. Quizá hoy usted esté atravesando eso, pero el Señor apareció para corregir a estos amigos de Job y decirles: nada de lo que ustedes dijeron de mí es cierto. Yo estoy con Job y yo lo estoy ayudando a atravesar este momento difícil. Y hoy el Señor le dice: usted quizás alguien ha aparecido en su vida a decirle es tu culpa, es juicio, el Señor no está contigo porque te has equivocado. No, pero el Señor apareció justo en el tiempo correcto para decirle, a diferencia de todo lo que ustedes dijeron de mí, todo lo que han dicho no es cierto. Y el Señor hoy le dice a usted que quizás lo han humillado, que quizás lo han hecho sentir mal, que quizás lo han hecho sentir culpable. Y quizás habrá alguien o un padre de familia que se está sintiendo culpable por no haber proveído lo suficiente, por no haber se ha de sentir que no es un buen padre, que no es un buen padre de familia, que no es un buen esposo porque no ha proveído lo suficiente. Pero el Señor está aquí para decirle, hermano, que Él está con usted, que la promesa de la Navidad es esa, que Él siempre va a estar con nosotros. El nacimiento de Jesús no trajo otra cosa más que compañía, más que hacerle sentir a usted que a partir de que usted recibió a Jesús, recibió el regalo de salvación, el regalo de amor y el regalo de libertad, hermano, aún si pasásemos momentos difíciles, el Señor está con nosotros, porque la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo. Si estamos en el mundo significa que vamos a atravesar los procesos difíciles del mundo, que vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a perder, pero el Señor dice que las batallas no las atravesamos como el mundo las atraviesa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque suframos, que aunque pasemos por esos momentos difíciles, el Señor nunca nos va a abandonar. Y esa es la promesa que el Señor trae para nosotros ese día que Él nació, independientemente si fue un 24 o 25 de diciembre, la promesa del Señor aún sigue vigente. Y en Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Sabe, hermano? El Señor, cuando Él decide ir a buscar a Lázaro y a resucitarlo, le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro lo escucha y dice que salió atada las manos y los pies con vendas, y el Señor le dice: desátenlo y déjenlo ir. Sabe que el Señor siempre va a ser específico para que usted y yo no nos sintamos solos, para que usted y yo no nos sintamos abandonados. Él fue específico y llamó a Lázaro por nombre. No lo llamó de otra forma, no entró Él y lo sacó, sino desde afuera le dice: Lázaro, ven fuera. Y el Señor hoy es específico con usted y conmigo y nos llama por nuestro nombre, que quizás el momento que usted está atravesando, el Señor hoy lo llama por su nombre y le dice: no estás solo. No está solo, y lo nombra como nombró a Lázaro y le dijo: ven fuera, porque Él nos conoce, porque a Él no le es indiferente nuestro proceso difícil, a Él no le es indiferente nuestro dolor. La Biblia dice que Él es tan sabio y nos ama tanto, que le importan tanto nuestras lágrimas, que tiene un frasquito para poder guardarlas y atesorarlas. Hermano, al Señor no le ha sido indiferente su sufrimiento, al Señor no le fue indiferente el sufrimiento de Job. Al Señor no le fue indiferente el sufrimiento de sus amigos, porque Él al principio dice: amaba al Señor a Marta y a María. Y en Juan 12:2 dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él. ¿Sabe que después de que el Señor resucita a Lázaro, ellos organizan una cena más adelante? Y dice que Marta le servía al Señor y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él. ¿Sabe, hermano? Después de que el Señor ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros, a veces nosotros somos los que no pagamos bien, a veces somos nosotros los que somos mal agradecidos. Pero ¿sabe que Marta y María estaban agradecidas con el Señor, que decidieron servirle una mesa? Y dice que Lázaro, el que había estado muerto, el que había estado enfermo, el que quizás se sintió tal vez el olvidado también por su amigo, estaba ahora sentado a la mesa con el Señor. Y hermano, yo hoy le invito a que quizás
Usted está pasando por una situación buena, tal vez no, usted está en la otra posición de que quizás hoy todo fue fiesta, que quizás este fue un buen año, porque conocemos también a personas que económicamente este año les ayudó mucho por la situación, por su negocio. Conocemos a personas también que atravesaron uno de los mejores momentos en el tema de sus negocios, que este año se fue para arriba y quizás usted está bien. Y sabe que después de que Marta y María recibieron el milagro, después de que Marta y María recibieron la sanidad de su hermano y su hermano pudo estar de vuelta con ellas, no fueron malagradecidas, no se olvidaron del Señor y dice que le sirvieron una cena y Lázaro se sentó a comer con el Señor. Y hoy le pregunto, hermano, si todo está bien, si todo ha marchado bien, ¿hace cuánto usted no se sienta con el Señor? ¿Hace cuánto usted no tiene un momento con el Señor para agradecerle lo bueno, lo fiel que ha sido? ¿Hace cuánto usted no se ha dedicado un momento para compartir con el Señor y servirle una cena y sentarse con Él? Cuando digo una cena no significa que usted sirva una cena literalmente, sino a pasar un tiempo de intimidad con el Señor. A darle gracias porque Él ha sido fiel y ha sido bueno con usted. Aún si las cosas no están bien, el Señor nunca ha dejado de ser bueno. Porque podemos tener días malos, pero Dios sigue siendo bueno. Podemos tener tiempos difíciles, pero la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que independientemente de nuestra situación, de nuestro momento, eso no significa que el Señor haya cambiado, que el Señor deje de ser bueno o se haya convertido en malo, ¿no? La Biblia es clara cuando el Señor nos dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces yo no sé si usted hoy está del lado de María cuando Lázaro falleció, o si hoy usted está del lado de Marta y María después de que el Señor les dio el milagro y les tendió la mano y los ayudó. Yo no sé de qué lado usted esté atravesando este momento, esta Navidad, estos tiempos de celebración, si está del lado del que está sufriendo o está del lado del que está feliz porque todo está bien. Pero independientemente de eso, hermano, hay una promesa que nosotros debemos de conocer y es que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y quizás hasta este momento nosotros no le hemos dado gracias, no hemos sido agradecidos con Él, independientemente de la situación, si estamos del lado bueno, del lado malo. Hoy, hermano, yo le invito a que usted pueda servirle una mesa con el Señor, pueda tener algún tiempo de intimidad con Él. Si el Señor, hasta el momento usted ha pensado que ha estado solo y no ha aparecido, hoy le dice que como Marta y María, Él llegó en el tiempo perfecto, en el tiempo específico, en el tiempo correcto, pero Él llegó. Quizás no llegó cuando los 3 días que Marta y María les mandó el mensaje, quizás no llegó en ese momento como ellas esperaban aún cuando estaban cerca, pero el Señor llegó. Y hoy esa es la promesa también para su vida, que aunque usted piense que el Señor no ha llegado, hermano, el Señor va a llegar. El Señor va a llegar a aparecer en su momento difícil, a actuar a su favor. El Señor va a llegar, pero tiene que confiar. Tiene que seguir confiando y aferrarse del nombre de Jesús, que es Emmanuel, que Dios está con usted en todo tiempo. Y también, si hoy usted está atravesando un momento difícil como Job, quizás ha dudado como los amigos de él, quizás le ha atribuido todo su proceso difícil, el Señor también le dice que Él también está con usted. Y en el tiempo correcto Job dejó de sufrir y el Señor le devolvió todo multiplicado, pero fue porque Job nunca dudó de que el Señor estaba con él. El Señor dice, a diferencia de todos ustedes, Job nunca dijo nada en contra mía. Y quizás usted hoy esté pasando por un momento difícil y nuestro deber es nunca dudar de que el Señor está con nosotros. Job nunca dudó y pudo el Señor devolverle, pero dice que le devolvió el doble, el triple de lo que Job tenía. Y si hoy usted y yo creemos que el Señor puede obrar en nuestro favor, el Señor va a devolverle, va a darle más de lo que usted pudo haber perdido en este momento difícil, pero tiene que abrazar esa promesa de que Dios siempre va a estar con usted. Y quiero que me acompañe a Romanos 8, de 38 al 39. Y dice, estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios porque es un amor que nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, Dios nos mostró cuánto nos amaba a usted y a mí a través de Jesús. A través del nacimiento de Jesús vino a demostrarnos cuánto nos amaba y cuánto éramos tan importantes para Él, que le dio un nombre que nos recordara que usted y yo nunca íbamos a estar solos, que si hoy podemos preguntarnos si el Señor está o no está en mi proceso difícil, el Señor está con usted porque esa es la promesa
que fue profetizada tiempo atrás de su nacimiento y en Mateo fue cumplida. El Señor, el nacimiento de Jesús es el nacimiento de todas las promesas cumplidas, todas las promesas que Dios nos dio a nuestra vida. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros hoy si todo está bien. Es Dios con nosotros hoy si todo está mal. O es Dios con nosotros como con Job, que estaba pasando por enfermedad. Es Dios con nosotros con Marta y María, que tuvieron que enterrar a su hermano. Pero también es Dios con nosotros cuando todo está bien y yo puedo servirle una mesa al Señor. Entonces yo no sé por qué momento usted atravesó este fin de año, por qué momento usted atravesó esta Navidad. Pero hay una promesa que usted y yo debemos de recordar, que no tiene fecha de vencimiento, que no se termina a las 12 de la noche, sino sigue siendo para el resto de nuestros días, y es que Emmanuel, Dios con nosotros. Yo quiero pedirle, hermano, que ahí donde está usted pueda cerrar sus ojos y podamos darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque ha sido bueno, porque en medio de nuestros procesos Él nunca ha dejado de estar con nosotros. La promesa de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermano, sigue vigente. El salmista dice: Señor, tú eres bueno todo el tiempo y tu amor siempre es el mismo. El amor del Señor siempre es el mismo, aun si pasamos momentos difíciles o aun si nos sentamos en una mesa y todo está bien. Lo único que debemos de hacer es ser agradecidos. Yo le pido que ahí donde está pueda decirle: Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, has sido fiel, porque tu misericordia, Señor, ha sido para siempre. Porque aún si nos hemos preguntado en nuestros momentos difíciles si tú has estado o no has estado con nosotros, quizás nos hemos sentido solos en este momento, Señor, pero hoy abrazamos esa promesa de tu nacimiento, que siempre vas a estar con nosotros. Hoy abrazamos esa promesa, Señor, de cuando tú naciste y viniste al mundo, Señor, a decirnos que a partir de ese día nunca íbamos a estar solos. Si hoy atravesamos valles, Señor, confiamos que tú vas con nosotros. Si hoy atravesamos montes, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Si hoy atravesamos bonanza, Señor, tú la diste y somos agradecidos. Si hoy perdimos todo como Job, Señor, confiamos en que tú pronto vas a obrar a nuestro favor. Si hoy perdimos a alguien que amábamos, Señor, también confiamos que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros como estuviste con Marta y María, porque nos amas, porque tu amor siempre es el mismo y ese es el regalo. Señor, ayúdanos a abrazar esa promesa, Señor, de que tú vas a estar en todas nuestras etapas, que a partir de tu nacimiento, Señor, ya no conocemos más soledad, que a partir de que tú viniste a este mundo, Señor, clavaste esa soledad y que no vamos a volvernos a sentir solos, porque tú siempre vas a estar con nosotros, porque esa promesa, Señor, que tú nos diste no tiene fecha de vencimiento y hoy la abrazamos. Si hasta ahora no la habíamos abrazado, Señor, perdónanos y ayúdanos a confiar en que nada podrá separarnos de tu amor, en que nada podrá separarnos de ti, en que siempre viviremos contigo, porque esa fue tu promesa, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel en medio de los momentos difíciles, porque si hoy tenemos bonanza, Señor, tú la proveíste, y ayúdanos a ser agradecidos contigo. Enséñanos a cómo servirte una mesa y poder sentarnos y compartir contigo, porque tú eres bueno. Te amamos, Señor, y te doy gracias porque tú siempre obras a tiempo. Tú siempre estás obrando a nuestro favor, y aunque ahora no lo vemos, Señor, pronto podemos ver, Señor, tu mano obrar a nuestro favor. Pronto podemos ver ese milagro cumplido. Pronto podemos ver las promesas que tú nos has dado cumplidas. Ayúdanos a ser como Job, Señor, y a no decir nada en contra tuya, a no dudar que tú estás con nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles en ti. Ayúdanos a abrazarnos en ti. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel y has sido bueno y hoy has hablado en nuestros corazones. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, si hoy atravesó un momento difícil, que puedan recordar tu nombre, Emmanuel, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Si hoy, Señor, hoy tú proveíste, ayúdanos a nunca olvidar que tú eres bueno, que tú eres fiel todo el tiempo y que a ti te pertenece todo lo que tenemos, Señor. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, qué gusto poder haberles saludado y que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Recuerde esa promesa que aunque hoy el año se termine, el Señor nunca va a dejar de acompañarlos, nunca va a dejar de estar con nosotros. Lo amamos y declaramos que como iglesia, que como pueblo, que como familia, el mejor tiempo está por comenzar para nosotros. Que tenga un resto de semana bendecido y que podamos terminar este año dándole gracias al Señor, aún si nos falta todo y aún si tenemos todo en todo el tiempo. El Señor es bueno y es bueno para siempre. Amén.